Vale, gente, hoy os traigo un tema que da para debate largo. ¿Fernando Alonso ha tomado malas decisiones al elegir equipos? Seguro que lo habéis escuchado. Siempre elige mal, siempre en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Pero es verdad? ¿O estamos repitiendo un mito injusto que no encaja con la realidad de su carrera? Vamos a repasar todas las etapas de su trayectoria, los motivos que tuvo para tomar cada decisión, lo que pasaba dentro de los equipos y los ¿qué hubiera pasado si? Y ojo, al final hablaremos de Aston Martin, que puede ser su última gran oportunidad. Y oye, si quieres que Fernando Alonso consiga al fin la victoria 33 en la Fórmula 1, ya sabes, suscríbete y dale un buen like, que ayuda muchísimo y daremos un empujón más en su siguiente carrera. Alonso llega en 2001 a Fórmula 1 con Minardi, un coche que estaba al final de la parrilla. Era como entrar en un club exclusivo por la puerta más humilde, pero al menos entraba. Muchos lo vieron como una oportunidad pequeña, pero en realidad era el camino perfecto. Briatore quería observarle de cerca y le prometió un futuro en Renault si demostraba calidad. La otra opción era entrar en la órbita Ferrari a través del equipo Prost. Y aquí está el detalle. Prost desapareció al año siguiente por falta de dinero. Si Alonso hubiese tomado esa ruta, probablemente habría quedado fuera de la Fórmula 1 antes incluso de empezar. Este es el primer ejemplo de que esa narrativa de elige mal es injusta. En su primera decisión importante, eligió bien. Y ojo, no solo eligió bien, sino que demostró un talento descomunal en un coche que no daba para más. En su debut en Australia, en 2001, clasificó a menos de un segundo del Sauber de Heidfeld, que tenía un motor Ferrari. Era como correr con una bicicleta al lado de una moto, y aún así no quedarse muy atrás. Eso llamó la atención de toda la parrilla. Conclusión. En mi opinión, empezar en Minardi fue el trampolín ideal. Después de Minardi, en 2003 Renault lo asciende a piloto oficial, y aquí empieza la etapa dorada. En 2003 gana en Hungría. Su primera victoria. Con 22 años, el más joven en hacerlo en ese momento. En 2005 rompe la racha de Ferrari y Schumacher, campeón del mundo. En 2006 repite, bicampeón frente al mismísimo Kaiser. ¿Fue buena elección quedarse en Renault? Sin duda. Renault había invertido en un coche muy innovador. Neumáticos Michelin que funcionaban mejor en carrera, un chasis ágil y un motor que, aunque menos potente que el Ferrari, era mucho más equilibrado. Pero aquí viene el detalle importante. A finales de 2006, Renault empezó a mostrar signos de retirada. El equipo oficial estaba perdiendo apoyo financiero de la marca. Había dudas sobre seguir invirtiendo a ese nivel. Y claro, Alonso tenía 25 años, 2 mundiales, y buscaba un proyecto estable para mantenerse en la cima. Pero, ¿por qué Alonso se fue de Renault? Su salida de Renault no fue un capricho. Inseguridad del proyecto. Renault ya no estaba segura de seguir como equipo oficial. Había rumores de retirada, y de hecho, en 2010 se venderían a Lotus. Oferta de McLaren. Ron Dennis le puso un contrato fuerte encima de la mesa. McLaren llevaba años siendo aspirante al título. Tenían motor Mercedes y presupuesto enorme. Para Alonso, la jugada era clara. Renault podía ir a menos, y McLaren era la gran apuesta para mantenerse ganando. Además, venía de un contexto donde todos los grandes campeones se movían. Schumacher en Ferrari había cambiado la historia porque se atrevió a saltar desde Benetton. Alonso buscaba lo mismo, ser el líder de McLaren y crear su dinastía allí. Sobre el papel, el fichaje por McLaren fue perfecto. El coche era un misil, y Alonso traía toda su experiencia de Renault. Cómo gestionar la carga aerodinámica, cómo afinar los reglajes de carrera, cómo entender las Michelin frente a Bridgestone. Era un plus enorme. Pero la aparición de Hamilton lo cambió todo. Un novato británico, rapidísimo, protegido de Ron Dennis y mimado por la prensa inglesa. El contrato de Alonso estaba pensado para que fuera número 1. Pero McLaren decidió dar igualdad total. Eso que suena justo, fue un suicidio deportivo. Dividieron fuerzas en vez de proteger al campeón vigente.
En varias carreras se vio claro. En Mónaco, Alonso gana. Pero el protagonismo se lo lleva Hamilton. En Hungría, la famosa clasificación en la que Alonso se queda en el pit lane y Hamilton lo acusa de frenarle. McLaren sanciona a Alonso en vez de cerrar filas. En China y Brasil, las estrategias no favorecieron a Alonso, aunque tenía opciones de estar por delante. Resultado: Ferrari y Raikkonen se llevaron el mundial por un punto. ¡Un punto! McLaren perdió un campeonato que tenía ganado porque no supo gestionar a sus pilotos. Lo más frustrante es que Alonso debía ser el número 1. Tenía los títulos, la experiencia y el conocimiento técnico. Pero McLaren prefirió contentar al novato. Y el resultado fue que perdieron todos. Alonso perdió el tricampeonato, Hamilton perdió su mundial debut y McLaren acabó sancionado por el escándalo de espionaje contra Ferrari. Sin duda, este año no fue un error de Alonso, fue un error monumental de McLaren en cómo gestionaron su equipo y en dar, sin ser oficial, todo el poder a un Hamilton que estaba empezando. En 2010, Alonso cumple su sueño: fichar por Ferrari. Ferrari era el equipo histórico, el sueño de cualquier piloto. Y la apuesta parecía segura. La escudería siempre pelea arriba. Pero Ferrari llevaba años sin títulos y no tenía el coche dominante. Aún así, Alonso casi hace milagros. 2010. Pierde el mundial en Abu Dhabi por una parada mal calculada y el famoso tapón de Petrov. 2012. Con un coche claramente inferior, se lleva la lucha hasta la última carrera contra Vettel. Pierde por 3 puntos. 2013. Vuelve a estar cerca, pero Red Bull arrasa. En esos años, Alonso exprimía al máximo un coche que no estaba para ganar. En Italia le idolatraban, le llamaban el gladiador. Pero Ferrari nunca le dio un coche campeón. Vettel tampoco lo tuvo después. Y Leclerc, de momento, tampoco. Así que, ¿fue un error fichar por Ferrari? En mi opinión, no. Fue lógico, fue la elección natural. El problema es que Ferrari llevaba tiempo sin ser el Ferrari ganador de los 2000. Y además, aquí está la gran espina. Red Bull le ofreció asiento varias veces. En 2010, Alonso pudo firmar con ellos. Si lo hubiera hecho, seguramente hoy tendría 5 o 6 títulos. Pero hay que ponerse en contexto. En 2008 y 2009, Red Bull aún no había ganado nada. Vettel prometía, pero el equipo era joven, sin la historia de Ferrari o McLaren. En ese momento, elegir Ferrari era lo lógico. Red Bull era una apuesta a ciegas. Hamilton sí arriesgó en 2013, cuando dejó McLaren para ir a Mercedes, y le salió redondo. Pero la diferencia es que Hamilton tenía una puerta que nadie veía, mientras que Red Bull, en 2010, era todavía un experimento. Tras Ferrari, Alonso busca un nuevo proyecto ganador, y aparece McLaren con Honda. Sobre el papel era perfecto. Motor exclusivo, inversión millonaria, bátón de compañero, y la promesa de repetir la era de Senna y Prost. Pero la realidad fue un calvario. El motor Honda era lento y frágil. Cada fin de semana había sanciones por cambiar piezas. En Suzuka, Alonso explotó en radio. Motor GP2. Aquí sí hablamos del mayor error de su carrera. Pero también hay que decir que no tenía más opciones reales. Mercedes estaba cerrada. Red Bull no lo quería porque ya tenía a Vettel y Ricciardo. Ferrari ya no apostaba por él. Así que McLaren-Honda no fue tanto una elección equivocada, sino la única que le quedaba. Tras un parón, Alonso vuelve en 2021 con Alpine. El coche no era para ganar, pero Alonso sabía que lo importante era seguir en parrilla. En esos años se mantiene competitivo, logra podios y demuestra que a los 40 sigue siendo uno de los mejores. Y aquí, el que por ahora es el último giro en su carrera. La historia de Fernando Alonso y Aston Martin es de esas que nadie vio venir. En 2022 parecía que su etapa en Fórmula 1 estaba ya en las últimas. Estaba en Alpine, con buenos resultados puntuales, pero lejos de podios y sin un proyecto claro de futuro. Todo el mundo pensaba: vale, Alonso ya está para disfrutar un poco y retirarse tranquilo. Pero de repente llega Aston Martin, un equipo joven en reconstrucción, con Lawrence Stroll como jefe,
Mucho dinero invertido y una ambición enorme. Fichan ingenieros de Mercedes, de Red Bull, construyen una nueva fábrica en Silverstone. Y Alonso decide dar el salto. Muchos lo tacharon de locura. Decían, ¿qué hace yéndose a un equipo que no ha ganado nada, que solo ficha piezas sueltas? Pero ojo con el detalle. Alonso siempre ha sabido detectar proyectos con potencial. Lo que vio en Aston Martin fue un plan a largo plazo, con recursos económicos gigantescos detrás, y algo muy importante: libertad y peso como líder del equipo. La jugada explotó en 2023. Aston Martin pasa de pelear en mitad de parrilla a conseguir podios. Alonso se sube 8 veces al cajón, logra segundos puestos y mete miedo incluso a Ferrari y Mercedes. Nadie esperaba ese salto tan rápido. El propio Alonso lo dijo: «Esto no me lo esperaba ni yo». La prensa se rindió. «Alonso rejuvenece a Aston Martin», titulaba la prensa británica. En Italia, la Gazzetta dello Sport escribía: «Es increíble lo que hace Fernando con este coche». El mito de que elige mal parecía caerse a pedazos. Por primera vez en mucho tiempo, una apuesta arriesgada se traducía en resultados inmediatos. Además, en Aston Martin encontró algo más: estabilidad emocional. El ambiente era más relajado, sin guerras políticas. Podía opinar de estrategia, influir en el desarrollo y ser escuchado. Eso, para un piloto como él, valía oro. En 2023 y 2024, Aston Martin demostró que podía estar arriba, aunque le faltara dar el último salto. Pero el mensaje fue claro: Alonso había apostado por un proyecto emergente y había vuelto a poner su nombre en las portadas. Pero claro, la Fórmula 1 no perdona. Y en 2025 la historia empieza a torcerse. El AMR 25, el coche de este año, nació con defectos de base. Un coche muy sensible al viento, con problemas de equilibrio aerodinámico, y que en determinados circuitos parecía un coche de mitad de tabla. Lo que parecía una progresión continua desde 2023 se convirtió en una montaña rusa. En algunas carreras, Aston Martin era competitivo. En otras, sufría para entrar en puntos. El propio Alonso lo reconoció en Japón. Sabemos cuál es el problema del coche, pero no podemos arreglarlo con una sola actualización. Un palo duro, porque significa que el error no era de reglajes o de piezas puntuales, sino de diseño de concepto. Y aquí aparece otro de los fantasmas de Alonso: la estrategia del equipo. En varias carreras de 2025, la táctica de Aston Martin en boxes fue un desastre. En Gran Bretaña, por ejemplo, la lluvia provocó un caos estratégico, y mientras Stroll acertaba con una parada arriesgada, Alonso quedaba atrapado en la opción conservadora del muro. Perdió posiciones que podrían haber sido puntos valiosos. Esto dolió especialmente, porque para un piloto como Alonso, que siempre exprime el coche al máximo, que su propio equipo no le respalde con decisiones estratégicas a su altura es frustrante. Ya le había pasado en Ferrari con la famosa parada de Abu Dhabi en 2010, y ahora volvía a vivirlo. La consecuencia es clara. En 2025, Alonso encadena varias carreras sin puntuar. Y atención, esto no le pasaba desde 2017 con McLaren Honda, la peor etapa de su carrera. Un dato que hace saltar todas las alarmas. La prensa no tardó en sacar titulares duros. El proyecto Aston Martin se estanca. Alonso vuelve a estar en un coche sin nivel. Y claro, la narrativa de siempre elige mal volvió a aparecer. Pero hay que mirar más allá. Sí, el coche de 2025 está lejos de lo esperado, pero Aston Martin no es un proyecto muerto. Están ya centrados en 2026, el gran cambio reglamentario. El problema es que, mientras tanto, 2025 se convierte en un año durísimo para la moral de Alonso y para la paciencia de los aficionados. Y aquí llegamos al gran debate. ¿Ha hecho bien Alonso en quedarse en Aston Martin? ¿O será recordado como otro error estratégico? La respuesta depende de lo que pase en 2026. Ese año la Fórmula 1 cambiará por completo. Nuevo reglamento técnico, motores híbridos mucho más simples, aerodinámica diferente y, lo más importante,
Un nuevo ciclo que puede resetear las fuerzas de la parrilla. Aston Martin tiene varios ases en la manga. Adrian Newey, el genio de la aerodinámica, que ha diseñado coches campeones con Williams, McLaren y Red Bull. Si alguien puede darle a Alonso un coche ganador, es él. Motor Honda exclusivo. Aston Martin será el único equipo con Honda, lo que significa que el desarrollo no se compartirá con nadie más. Eso fue clave en la era de Red Bull con Vettel. Inversión brutal. La nueva fábrica en Silverstone es de las más modernas del mundo. Lawrence Stroll no está escatimando en dinero ni en recursos. Contrato de Alonso hasta 2026. Esto asegura que no es un proyecto improvisado. Alonso estará allí para liderar el inicio de ese ciclo. Ahora bien, también hay dudas importantes. Red Bull, Ferrari y Mercedes no se van a quedar de brazos cruzados. Aston Martin aún no ha demostrado ser capaz de desarrollar un coche campeón. Subieron en 2023, pero en 2024 y 2025 se estancaron. Alonso tendrá 45 años en 2026. Físicamente está en OPT a un nivel increíble, pero el tiempo siempre es un factor. La apuesta de Alonso es clara. Prefiere ser líder de un proyecto nuevo antes que ser piloto de transición en un grande. Es exactamente lo mismo que hizo Schumacher en 1996 al fichar por Ferrari hundido. Tardó 5 años, pero construyó la mayor dinastía de la historia. Si Alonso gana en 2026 con Aston Martin, cambiará la narrativa para siempre. Pasará de ser el piloto que eligió mal a el hombre que apostó por un equipo pequeño y lo convirtió en campeón. Sería una historia digna de película. Y aquí mi opinión, decir que Alonso siempre se equivocó es injusto. Minardi, acierto. Renault, acierto. McLaren, mala suerte. Ferrari, lógico, casi gana. McLaren Honda, fracaso inevitable. Alpine, supervivencia. Aston Martin, acierto inicial y el equipo más prometedor de 2026. La única espina es Red Bull. Pero, en ese momento, nadie habría apostado por ellos. En resumen, Alonso no ha sido un piloto que eligió mal. Ha sido un piloto que tomó las decisiones más lógicas con la información que tenía. La gran pregunta es si Aston Martin será su último gran acierto. Si gana en 2026, reescribirá la historia y sería el piloto con más edad en ganar un campeonato. Y pondría en la cima a Aston Martin después de muchos años. Quiero que dejéis vuestra opinión en los comentarios y me digáis si Alonso realmente ha tomado malas decisiones durante su carrera y si Aston Martin es, como parece, el siguiente gran ganador de la Fórmula 1. Y nada más, gente. Si os ha gustado este repaso, ya sabéis. Un buen like, suscribirse, que ayuda un montón a seguir currando. Nos vemos en la próxima y a seguir soñando con 2026.